las personas que han dejado su actividad un instante para poder compartirlo con nosotros. Y os voy a reseñar cómo tenemos planificado realizar este intercambio de conocimientos, y es, en principio, vamos a desarrollar el tema de avances diagnósticos sobre la neuropatía diabética. Posteriormente haremos una referencia al tratamiento patogenético y al tratamiento sintomático, y finalmente pues quedará el espacio para las preguntas, los comentarios o el intercambio de información que surjan a raíz de todo lo explicado y todo lo intercambiado entre todos nosotros. Dicho esto, pues pasamos entonces, si el doctor Ibrahim está de acuerdo, al primer punto de la presentación, que tratará entonces, como he dicho anteriormente, sobre avances en el diagnóstico. ¿Se puede compartir su pantalla, profesor? Pues, como veis en esta imagen, es una imagen que tiene una consideración. Hay un camino hacia un árbol, que en este caso tiene un significado, que es la neurona con sus dendritas, que está en un marco gélido, difícil de transitar, difícil de llegar, pero que es el punto al cual tenemos que tratar de llegar para comprender qué es lo que está sucediendo. Y de ahí la imagen que trata de escenificar la idea de lo que vamos a tratar de transmitiros. ¿Cómo escapar a la inercia diagnóstica de la neuropatía diabética para lograr una mayor eficacia del tratamiento? La clave está en el diagnóstico, y tenemos un grave problema con el diagnóstico de la neuropatía diabética, dividido en que tenemos una inercia diagnóstica a, si el paciente tiene dolor, asignarlo a una neuropatía, pero no reconocer en cuantiosas ocasiones que la ausencia de la alarma es uno de los signos preponderantes en esta patología. De ahí que caemos en la trampa de que pase el pie diabético en puntillas de pie por delante de nuestra consulta incontable cantidad de veces, como lo veremos ahora. Recordamos que no hace mucho se ha demostrado que con métodos más complejos de los que solíamos utilizar en la clínica diaria, estamos llegando a un 52% de diagnóstico en prevalencia de la polineuropatía diabética. Es decir, que es una de las tantas neuropatías de la diabetes. Es decir, un 52% que inicialmente se manifiesta por lesión en las fibras pequeñitas, tanto las térmicas, las termoalgésicas y las ya medianas o de largo calibre de vibración. Recordemos aquella publicación en el año 2005 acerca de las amputaciones en el mundo, que han ido progresando, y lamentablemente estamos en cada 30 segundos una amputación. Esto nos da la dimensión del problema sobre el cual tenemos que trabajar y abordar esta patología. Fijaros que en esta imagen trato de representar el estudio que hizo el doctor Herman y Kennedy, y si veis en el centro de la imagen el porcentaje de diagnóstico correcto para endocrinólogos y no endocrinólogos es realmente muy escaso. Estamos hablando de un 30-35% de diagnóstico en la neuropatía leve y moderada, que es donde deberíamos de llegar para hacer un diagnóstico precoz, poder darle una opción al paciente. Claro está, cuando llegamos a una severa neuropatía se dispara el diagnóstico, pero realmente no estamos abordando el problema, sino que lo estamos retrasando. Dicho esto, nuevamente caemos con aquel gran estudio que fue el Northwest Study, que finalmente un concepto que surgió de ahí es de los tantos que nos ofreció este estudio,
fue que la gravedad de la polineuropatía tiene que estar considerada por la pérdida de la alarma. Es decir, la pérdida de ese signo, que es el que nos va a llevar a lo que luego vamos a encontrarnos en un camino oscuro por el ineficaz control evolutivo, diagnóstico de la neuropatía y que difícilmente ya tenga marcha atrás en un periodo tan avanzado. Aquí veis una imagen adaptada a la publicación del profesor Boulton en el año 99 en Diabetes Care. Voy a hacer mención a un punto que creo que es útil para todos, para refrescarnos, que en realidad nosotros cuando estamos en presencia de una neuropatía diabética, en este caso una polineuropatía diabética, estamos hablando de un conjunto de organismos que son los vasculares, intersticiales, el endoneurio, es decir, que es un conjunto, no estamos hablando exclusivamente del axón o de la vaina de mielina. Y asimismo, además, estamos hablando de los receptores, los TRBP1, bueno, etcétera, toda la gama de receptores que hay para el dolor, para la temperatura, para la vibración, etcétera, que se alojan, en este caso, en los usos de las fibras motoras o en la región cutánea. Entonces, tenemos que recordar que estamos abordando una patología multicausal que no está ceñida exclusivamente a la neurona, sino que es al conjunto de los vasos, tal y como ocurre en el aparato cardiovascular. Es decir, sufre el miocardio, pero sufren los vasos sanguíneos, sufren los nervios, es decir, que sufre el conjunto. Y este es el concepto sobre el cual tenemos que animarnos a ensayar las pruebas diagnósticas y terapéuticas. En esta clasificación, que es la aceptada en consenso por el Neurodiab en Toronto en el año 2010, se publicó en Diabetes Care y dejamos en claro que lo más importante, por la estadística que recién acabábamos de ver, es las polineuropatías simétricas, con la sensitivo-motora crónica, la aguda o la autonómica. Pero no obstante ello, debemos de recordar las rápidamente reversibles, porque tienen un tratamiento diferencial, que es la neuropatía de la hiperglucemia, la neuropatía de la prediabetes, la neuropatía insulínica, y las focales y troncales, craneal, troncal, focal superior, la motora proximal, y la inflamatoria desmielinizante crónica. Bien, dicho esto, nos vamos a ir enfocando cada vez más sobre las polineuropatías simétricas, que es el caso donde vamos a abordar. Pero quiero recordar que hay una manera sencilla de poder sentarnos frente a este diagnóstico y es dividirlo en agudo y crónico. Inmediatamente en el interrogatorio, si estamos en presencia de un paciente con síntomas agudos, pues trabajaremos síntomas de agudos, diabetes, diagnóstico diferencial. No es necesario o sí, porque tiene síntomas y signos sensitivos motores periféricos y diferenciar si es simétrico o es asimétrico. Y entonces a partir de aquí viene la cascada diagnóstica que se hace más sencilla. Si es simétrica, pues vamos a ir hacia una lesión en la raíz, en el plexo, o la polineuropatía atípica porque es de comienzo agudo. Y esto de polineuropatía típica fue determinado en el consenso de Toronto por el EHD y el ADA, y nos ha ayudado bastante a comprender que hay diferentes tipos de polineuropatía para tratar diferentes formas de polineuropatías. Y por el lado de las crónicas, si es simétrico o asimétrico, nuevamente lo mismo. Y entonces, si es simétrica, pues bajaremos a la polineuropatía, si es típica, sin déficit motor o mixto, o con déficit solamente sensitivo o de predominio sensitivo, y si tiene o no neuropatía autonómica, recordando los del túnel carpiano, el túnel tarsiano y la polirradiculopatía. Es decir, que a nivel de dónde estamos llegando en la lesión, sabemos que si es solamente, por ejemplo, en calcetín, pues vamos a tener que diferenciar con túnel carpiano, túnel tarsiano, la polineuropatía si es crónica. Dicho esto, ¿qué ocurre si el paciente viene a la primera consulta y tenemos un síndrome neurológico o sin síndrome neurológico? Sin síndrome neurológico, pues va a ir a controles, historia clínica, exploración, para saber la evolución de dónde partimos.
pero si tiene síndrome neurológico, vamos a la reciente presentación para saber si estamos en presencia de simétrica, asimétrica, y a partir de ahí ver, pues, ¿tiene estas características o no? Pues si no tiene diabetes, no es un paciente que debemos de abordar nosotros, sino que debe ser dirigido al especialista de neurología, neurofisiología, para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las recomendaciones consensuadas para el diagnóstico clínico? Pues la clave es tener déficit, es decir, signos, no síntomas. Con los síntomas no podemos abordar el diagnóstico. Y luego vamos a ver la importancia de esto. Si tenemos dos pruebas positivas de los signos, dolor, térmicos, tanto para el frío, para el dolor, calor, o para el calor, o la vibratoria, o la presora, o reflejos profundos, con cualquiera de ellos en dos o más ya tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico que para el consenso es diagnóstico probable. Se lo dividimos en diagnóstico posible si tiene solamente un elemento. Si tiene dos o más, es un diagnóstico probable. Y si tenemos dificultad en su diagnóstico y empleamos métodos que son cruentos y que no se suelen utilizar a no ser que sea necesario un diagnóstico diferencial, entonces va a ser un diagnóstico de certeza con una biopsia o con una electromiografía. Bien, pues entonces, si tenemos la polineuropatía típica y atípica, en este cuadro presentamos la polineuropatía atípica, que es la hiperestesia para, la neuropatía típica, que es la hipoestesia para el frío, para el calor, para, si es la parte motora, también los reflejos, y si es la hiperestésica, si es la hiperalgesia, si es la alodinia, estamos hablando de la polineuropatía atípica. Suele presentarse de manera inmediata, es decir, aguda, y puede o no estar alojada en todo el territorio de la extremidad inferior o solamente llegar a la zona en calcetín. Aquí os presento los métodos diagnósticos complementarios para la neuropatía diabética. Sin embargo, no son de uso habitual, excluyendo el examen neurológico que ponemos aquí, NIS, Neuropathic Impairment Score. Es un método que se emplea para llegar a una sensibilidad diagnóstica mayor. Podríamos, en el caso de que tuviéramos oportunidad de hacer métodos cuantitativos, utilizar los Quantitative Sensory Testing, que son los test sensitivos para la vibración y las fibras pequeñitas de calor, del dolor y de la vibración. Asimismo, quien cuente con el dispositivo y el software para poder hacer el estudio de la neuropatía autonómica cardiovascular es de extremada utilidad. Nosotros no necesitamos hacer el Neuropathic Impairment Score para llegar al diagnóstico en el caso de la clínica diaria. Con el examen físico podemos realizar este método diagnóstico que dijimos que podía ser posible o probable. Quiero hacer mención al monofilamento de 10 gramos que está trabajando sobre las fibras sensitivas largas, no las fibras sensitivas que primero se afectan, que son las pequeñas. Y esto lo quiero recalcar porque al trabajar sobre los mecanorreceptores que se alteran tardíamente, no hemos llegado a hacer un diagnóstico precoz. Y esto se ha demostrado en los últimos estudios que se han hecho en el hospital de Manchester, en el hospital de Sheffield, con la diferenciación de que el monofilamento llegaba a un diagnóstico de insensibilidad tardía. Una recomendación que siempre hacía nuestro maestro, el profesor Peter Dick, en la Mayo Clinic, es que debíamos de hacer una valoración del monofilamento en las áreas habituales, regiones plantares sin hiperkeratosis, pero que es importante añadir el lecho unguial del primer y el segundo metatarsiano, porque es al sitio donde llega la extremidad distal de los nervios que salen de la raíz posterior. Aquí estamos entonces donde no debemos de llegar, que es a esta lesión.
Si llegamos a esta lesión, llegamos a un diagnóstico tardío porque hemos saltado el diagnóstico de las fibras pequeñas. De esa manera no podremos revertir esta situación y el proceso será irreversible. Estaremos en una situación de degeneración o necrosis y tenemos que ir hacia lo que es reversible, el disturbio y lo que dijimos, los déficits iniciales de las fibras pequeñas, o sea, el diagnóstico y tratamiento en etapas tempranas. ¿Qué es lo que podemos hacer para llegar a este diagnóstico en etapas tempranas? En etapas tempranas, pues podemos valorar métodos funcionales, que sería la neuropatía autonómica cardiovascular, por el heart rate decreasing. Les quiero mencionar que recientemente el test de sudomotor que se suele realizar con Sudoscan está en este momento en una situación de interrogación debido a que han surgido importantes estudios en Sheffield con el profesor Solomon, Kanaftarani en Birmingham, que han demostrado que tiene una baja sensibilidad y una especificidad pobre en relación a los gold standard. Lamentablemente, esto nos dificulta tener otro elemento para el diagnóstico autonómico de las fibras, las fibras colinérgicas a nivel cutáneo. Y otro diagnóstico funcional es el diagnóstico por el QST, el Quantitative Sensory Testing. Para la polineuropatía diabética es un método no cruento que se puede hacer por el Case4, que se puede hacer por el TSQ Analyzer, por el NeuroCheck, por el Neurotensiometer que mide solo una fibra, y que ahora vamos a entrar en más detalles. Entonces, estos dos que hemos visto, el Neuropathic Autonomic Cardiovascular Study, es decir, el estudio de la neuropatía autonómica cardiovascular y la sensibilidad por el test sensitivo cuantitativo, son los que nos van a permitir comprender si hay una disfunción. Y luego están los métodos estructurales que, por consenso, son métodos diagnósticos para estados de diagnóstico en estudios de tercer nivel o diagnósticos diferenciales, como es el de la punch biopsia, el INF y el confocal cornea microscopy, que ahora vamos a observar. He excluido la electromiografía porque ya hemos mencionado que es un método funcional, invasor, pero que exclusivamente lo debemos utilizar cuando tenemos dificultades diagnósticas pensando en patologías añadidas. Aquí vemos el punch biopsia a las 3 semanas y al año cómo queda luego de la lesión. Es decir, puede tener una buena aplicación, pero, vuelvo a repetir, se valora esta aplicación exclusivamente en el caso de que querramos hacer una diferenciación diagnóstica con amiloidosis, HIV positivo, sarcoidosis, colagenopatías, etc. En la imagen en color amarillo tenéis las fibras sensitivas y en la imagen de color rojo tenéis el estudio de las inervaciones de las glándulas sudoríparas por las fibras colinérgicas. En este slide quiero mostrar la metodología empleada para lo que es la microscopía confocal corneal, que es un método no cruento, pero que es extremadamente costoso, complejo, porque requiere un gran entrenamiento por parte del técnico o el médico que lo efectúe. No obstante, si es de interés para hacer estudios de multicéntricos, estudios de ensayos con fármacos, etc., es de muy buena utilidad, y esto ha sido demostrado por el grupo de Manchester del profesor Rayas Malik y actualmente por la Weill Cornell University en Qatar, en Nueva York. En esta imagen podéis ver que se hacen diferentes mediciones, lo cual, colocando una rejilla por un sistema de computarización, nos permite
comprender el espesor de las fibras, la longitud de las fibras y el número, la densidad de las fibras. De esta manera se cuantifica la alteración que puede existir o no en este tipo de pacientes. Llegados aquí, entonces, nosotros hace unos 10 años atrás nos planteamos que tanto estamos avanzando en la parte que es de estudios multicéntricos para la FDA en Estados Unidos o para la EMI en Europa u otros sitios para aprobar fármacos con instrumentos de extrema complejidad y de gran costo, los cuales se permiten las grandes compañías farmacéuticas o las universidades que contienen este tipo de instrumentales. Pero a nivel asistencial, cuando nosotros bajamos, como diríamos, al ruedo, que es la consulta diaria, nos encontramos con utensilios que son de escasa cuantificación de la patología o que nos dificultan la comprensión de si existe o no la patología. Por eso buscamos una innovación tecnológica intentando obtener sensibilidad en un endpoint diagnóstico asistencial para la neuropatía diabética. Pero ya ven estos mamíferos que están caminando, buscando a paso muy lento este camino. Doctor, el micrófono. Ariel, silenciaste el micrófono. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, gracias. Decía, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí. Sí, Ariel, seguí, dale. Decía que entonces decidimos avanzar hacia la que denominamos sensitivometría. Si vosotros estáis familiarizados con lo que pueden ser los estudios sensitivométricos, hablamos de la campimetría, hablamos de la audiometría, que son quantitative sensory testing para diferentes pares craneales. Y esta fue la idea que surgió en la Clínica Mayo con el profesor Peter Dick en el año 78 y posteriormente se desarrolló por Medical Electronics en el año 83, que fue el Case 4. Y a partir de aquí, pues se fue avanzando para tratar de caminar poco a poco y comprender cómo podríamos hacer una sensitivometría que nos facilitara pues entender qué es lo que estaba ocurriendo en las neuropatías, no exclusivamente del paciente diabético, sino en otro tipo de patologías. No puedo pasar. Entonces, a través del tiempo se consiguió que existieran consensos de la American Diabetes Association, la American Academy of Neurology y otras academias de neurología sobre esta metodología. Un instante. De compartir la pantalla. Sí. Este es Bien. un show. Entonces, voy a seguir, mientras se resuelve aquí una pequeña dificultad técnica, voy a seguir explicando que este paso nos permitió el desarrollo de un método que facilitara, gracias, un método que facilitara, sí, estamos bien. Un método que facilitara una cuantificación y que nosotros tuviéramos una seguridad en esa cuantificación. O sea, hay diferentes metodologías, es decir, tenemos el neurotensiometer, el vibrometer, tenemos diferentes métodos, diferentes instrumentos, pero que deben de reunir lo que se consensuó internacionalmente, que
tienen que ser cuantitativos, tienen que tener una sistemática de test, tienen que tener su propia tabla de normalidad, tienen que utilizar métodos de niveles o límites que son los ya reconocidos, tienen que tener dispositivos de seguridad por las altas temperaturas que pueden ocasionar lesiones, y tienen que controlar la temperatura cutánea y ambiental para que esté validado el test. Recordemos qué ocurre si hacemos una electromiografía. Pues si hacemos una electromiografía en el sitio donde se hace el examen, pues la temperatura tiene que ser una temperatura estandarizada. Y además, en la piel, nosotros solemos colocar paños calientes o recipientes con temperatura adecuada para que levanten o bajen la temperatura cutánea, en razón de nivelar la temperatura, porque la fibra sensitiva predominantemente tiene respuesta según las temperaturas. Por lo tanto, todo esto es importante. Entonces, utilizamos para el desarrollo de nuestra metodología las cámaras por infrarrojos para poder valorar realmente si estábamos obteniendo una homogeneidad en toda la placa de estímulo que vamos a realizar, y el método del láser para saber la vibración con que contábamos. Aquí podéis observar los diferentes instrumentos que se fueron empleando a lo largo del tiempo. En 1986 se comenzó con el Ford, el Case Ford, posteriormente se hizo el de Somedic en Suecia, en Israel Medoc desarrolló el TS2 Analyzer, y finalmente nosotros aquí en España, con la colaboración de Gran Bretaña y Alemania, desarrollamos el NERCheck Master, sobre el cual yo me voy a ocupar, dado la experiencia que hemos realizado durante todos estos años para llegar a la fecha actual, donde os voy al final a explicar en dónde estamos en este momento. Entonces, se trata de un test sensitivo, cuantitativo, para modalidad de las fibras largas, que es la vibración, y ahí estáis viendo el cabezal pequeñito, que es el cabezal que está regido por una calibración con láser, que permite diferentes estímulos en microvoltios para poder comprender qué sensibilidad tiene el paciente en lo que se denomina un método de niveles. Va dando diferentes estímulos y el paciente debe ir respondiendo si percibe o no percibe. Lo mismo para el térmico, que es el que está añadido a un lateral, que es una placa Peltier de un tamaño de 2,5 por 5, que ya está consensuado a nivel internacional y que tiene la metodología que recién señalaba, pero para las fibras pequeñitas: térmica, frío-calor y dolor. Y finalmente, para el dolor, ese mismo instrumento emplea un método que se llama de límite, es decir, da una rampa de estímulo en el cual el paciente debe determinar el momento en el cual percibe. Es decir, ¿qué es lo que estamos averiguando? Estamos averiguando los niveles de sus umbrales sensitivos. Sobre un eje de X e Y, pues entonces tenemos el microvoltaje o las temperaturas, el tiempo que va a tardar para uno de ellos, o el número de veces que el paciente acierta o desacierta en su referencia acerca del estímulo. Debo decir que tiene incorporado este sistema test nulos, que nos permiten reconocer si el paciente está prestando atención o las respuestas son incorrectas porque no presta atención. Y esto facilita que haya una mayor sensibilidad diagnóstica. En este slide quise mostrar lo mucho que apreciamos la gran colaboración y el apoyo inicial en la Argentina por el Hospital de Clínicas, con el doctor Braver, el Hospital Durán, con la doctora Graciela Fuente y todos sus equipos, que fueron un impulso muy importante, así como el doctor Luis Colilla y todo su grupo de trabajo, para poder sacar adelante los primeros test. Simultáneamente trabajábamos en el Hospital Clínico de Barcelona y a su vez en el Hospital de Manchester. Aquí os presento dos referencias claves porque son los dos trabajos que nos permitieron comprender de que estábamos en presencia finalmente de un dispositivo que tenía una alta sensibilidad, que era lo que buscábamos. ¿Cuál es la diferencia entre
sensibilidad y especificidad. Buscábamos sensibilidad porque vamos a hacer screening diagnóstico, vamos a trabajar en la clínica diaria. La especificidad ya la tiene en la electromiografía para hacer diagnósticos diferenciales, ya la tiene la biopsia. Sin embargo, nuestro instrumento también contiene una buena especificidad, pero no desplaza la electromiografía, por supuesto. Dicho esto, abordamos un momento lo que fueron los objetivos en los estudios, que fue evaluar frente a los gold estándar que recién mencionábamos, las características de nuestro instrumento, determinar la prevalencia de una pérdida temprana de la sensibilidad relacionada con los síntomas neuropáticos de estos pacientes, valorar un posible endpoint en fibras pequeñitas y largas por nuestro instrumento, identificar de manera temprana las lesiones neuropáticas que nos hiciera posible prevenir las úlceras neuropáticas o con un componente mixto. Para eso utilizamos estos grupos de pacientes, tanto de tipo 1, tipo 2, y con controles, pacientes controles. A su vez, nosotros en el Hospital Universitario de Barcelona, en el Clínic, pues hicimos 182 controles que los dividimos en poblaciones según su género, femenino o masculino, y además en edades de 15 en 15, desde los 15 años en adelante. A menos de 15 años no está recomendado porque estos niños tienen un bajo índice de fiabilidad a pesar de los test nulos. Entonces partimos de 15 años y llegamos hasta los 82. Actualmente los hemos extendido hasta los 86 años. Entonces, en la parte 1 hicimos el estudio vinculándolo al instrumento con los instrumentos gold estándar complejos, de alto costo, como el TS2 Analyzer, el Case4 o el Neurotensiometer. En este caso utilizamos el TS2 Analyzer para las fibras pequeñitas y para la fibra gruesa utilizamos el Neurotensiometer. Y entonces observamos en estos pacientes la diferencia que apreciamos estadísticamente significativa entre los pacientes que tenían y no tenían neuropatía, como estamos mostrando en este slide, junto con los datos clínicos. Aquí veis la forma en que se expresan los valores de tanto sea el estudio de la vibración como el estudio de las fibras térmicas para cold, CPT, es decir, frío, para warm, es decir, calor, y para head pain test, que veis que es una forma diferente de expresarlo, porque es un método de límite, es decir, la temperatura va subiendo, esa rampa, si cae en la parte roja, pues es patológico, ya sea porque tiene hiperalgesia alodiña en la primera parte, o porque tiene hiposensibilidad o hipoestesia, en la línea roja, o si está fuera de margen porque tiene anestesia. Entonces, en este slide deseaba mostrarle, en relación a las pruebas funcionales, cómo fuera área bajo la curva para cada uno de los test. Y aquí veis que hemos conseguido una especificidad muy buena para la vibración en relación a el vibrotensiometer y que el cutoff point nuestro fue discretamente superior, en lo cual nos dio un gran empuje para seguir trabajando. Y observamos que el CPT, el cold, el frío, CPT, warm, el calor, tienen un área bajo la curva en la cual predomina como fibra preferente de estudio la del frío sobre la del calor en cuanto a especificidad. Y ahí veis también la curva de sensibilidad que está en el margen izquierdo del XI. Entonces, tratamos de observar la reproductibilidad a la 1 y 8 semanas, y aquí tenéis la presentación de los resultados en este grupo extenso de pacientes, tanto normales como patológicos, para cada una de las fibras gruesas, el 95%, y de las fibras pequeñitas también. Pasamos a la parte segunda, que fue valorar entonces este instrumento en relación a las fibras pequeñas con el Neuropathic Disability Score, que es el método que solemos utilizar en la clínica cuando no tenemos otros utensilios que los habituales, que es el martillo, un diapasón de Riley-Geiger o un diapasón de 128 hercios, o si podemos añadir, como en este caso, la electromiografía, porque era un estudio, añadimos el peroneo, porque es el de mayor sensibilidad, para ver la velocidad de conducción motora.
y la velocidad de construcción sensitiva. Asimismo, añadimos las biopsias en estos pacientes que ya estaban siendo estudiados para otros estudios en forma paralela, y además el confocal corneal microscopy. Y entonces pudimos observar la capacidad de relación sensibilidad-especificidad con el estado funcional de las fibras en la electromiografía y los estados estructurales con las biopsias. Entonces, aquí veis los controles, los no neuropáticos y los neuropáticos, con los valores que teníamos en cada uno de los estudios, y quiero pasar a mostraros la valoración de la precisión diagnóstica en relación a cada una de las fibras. Si es una fibra mediana, en relación a todos los tests que hacemos para el Neuropathic Disability Score, ya sea para fibras gruesas y además fibras pequeñitas, estamos en 77. Cuando hacemos las fibras pequeñas, estamos entre el 74 y el 89%. Y cuando vemos el estado funcional con las electromiografía, las fibras 67 para la vibración, 66 para las pequeñitas del frío y 72 para el calor. Pero fijaros lo más importante, que es cuando vamos a comparar con las fibras pequeñas, que es la que nosotros tenemos que mirar, y hacemos una valoración funcional con la estructural, es decir, INF es biopsia y confocal es estructural porque estamos viendo la longitud, la densidad y la estructura, y nosotros conseguimos con el método del QST un 79, 84% para la biopsia y un 90% y un 77% para el confocal corneal microscopy, lo cual nos da la tranquilidad de que es un test con alta capacidad de screening para las fibras pequeñas, que es el gran objetivo que teníamos con este instrumento. Y entonces, sobre los umbrales de percepción sensitiva, aquí en el confocal corneal microscopy veis en la línea inferior la sensibilidad y la especificidad que tenemos tanto para el frío y el calor, y en la primera línea, para la vibración en gris, tenéis la sensibilidad de 83% que corresponde al Neuropathic Disability Score. Es decir, que luego de los 5 años que nos llevaron esos estudios, pues, y las correcciones y el aprendizaje que tuvimos que hacer, obtuvimos estos resultados que pudieron llegar a ser satisfactorios en cuanto a los objetivos que teníamos. Aquí veis que la incidencia, a partir de este estudio, en la parte 2, la incidencia de neuropatía es alta en la diabetes sin síntomas, con un 43%, y mayor en diabetes con síntomas neuropáticos. La prevalencia de Neuropathic Disability Score en diabetes mellitus con síntomas de dolor fue 78%. Es muy alta. Y el NERCheck Vibration Test, enfrentado a el Neuropathic Symptom Score, es de 82%, el área bajo la curva, para el confocal de 78% y para el de las biopsias 70%. Llegando al final, entonces, de esta partecita, decimos, pues es una innovación tecnológica que nos resultó comparable a los gold estándar. No fue así en un inicio. Ya dije, nos llevó 5 años aprender los ingenieros a hacer las correcciones necesarias para obtener estos resultados. Conseguimos elevada sensibilidad y una especificidad que es aceptable para identificar daños funcionales, no estructurales. Los resultados se hacen sencillos porque no como en los instrumentos que nosotros utilizamos para el FDA o la EMA en Europa, los resultados en los aparatos son habitualmente por percentilos que requieren de un algoritmo. En este caso, nosotros, gracias a al trabajo de gran esfuerzo de los ingenieros, conseguimos hacer un resultado categórico. Es decir, podemos saber si es normal o anormal, si es normal high, si es normal low, es decir, las características que tiene en función de la cuantificación, es decir, la puntuación que tenemos de cada uno de los tests. Entonces, tiene un elevado rendimiento diagnóstico con los endpoints establecidos tanto para las fibras largas como pequeñas. Hicimos también el estudio sobre el dolor neuropático, y esto veréis ahora que es de mucho interés, porque lo que hemos avanzado en estos últimos 3 meses sobre este tema con la International Association for Study of Pain y los recientes estudios,
pues este instrumento nos ha permitido hacer una valoración de fenotipo, de termoalgésico, térmico, es decir, de fibras pequeñitas. Y esto también adaptado para las fibras de mediano calibre, con lo cual estamos diferenciando ahora qué tipo de fibras, qué subtipos de fibras están alteradas. Y ya veréis en la siguiente conversación, la siguiente exposición, que esto nos permite abordar el tratamiento de una manera diferente a como lo estábamos haciendo hasta hace escasamente 1 año y medio atrás. Entonces, este estudio sobre, no me quiero extender en esta parte, si vosotros podéis acceder a este estudio, el NERCheck for Detection of Sensory Loss and Neuropathic Pain in Diabetes, que lo realizamos en el Hospital de Manchester, en el Hospital Clinic, y en la Weill Cornell University de Nueva York y en Qatar. Entonces, la innovación en el diagnóstico de la polineuropatía nos permite ahora detectar, caracterizar y cuantificar en la consulta médica la progresión, la evolución y qué estamos haciendo con nuestros tratamientos, si realmente están resultando eficaces o no, cuantitativamente. Recordemos que al 80% de las amputaciones le preceden a neuropatía con ulceración. Y el costo, ahí estamos compartiendo lo que es tremendo y muy difícil de abordar para los sistemas sanitarios. Como recién os comenté, pues recientemente, o sea, en el mes de enero de este año, se ha hecho una publicación de extrema importancia en una revisión llevada a cabo por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Rotterdam, para comprender mejor en qué estado estamos con la clasificación de los diferentes fenotipos de la polineuropatía diabética, en este caso por el dolor, para poder tratar de una manera patogenética y sintomática mejor a estos pacientes. Yo os recomiendo esta revisión del Journal of Neural Transmission, en el cual parte de este estudio se hizo con el QST que nosotros hemos diseñado y llevamos a cabo el estudio paralelo a ellos, también con dolor, que les mencioné anteriormente. Y últimamente también quiero mencionar que se ha reconocido por la Oxford Academy, ya veis que es reciente, esto es del mes de junio, que la polineuropatía diabética con dolor en los tipo 2 está asociada con eventos vasculares y mortalidad. Recordáis que estuvimos hablando al principio de la lesión vascular que tiene el tronco nervioso, al igual que como padece el miocardio. Y de aquí su similitud y la necesidad de hacer un tratamiento global y no específico tan solo de la glucemia, como abordaremos luego en el tratamiento. Me es grato compartir un paper que acabamos de enviar a Diabetes Clinical and Research, que está impreso, que hemos hecho en el Hospital de Barcelona, en los pacientes diabéticos que tienen COVID-19, que tienen COVID-19 y que presentan neuropatía sensitiva, con importantes alteraciones sensitivas de dolor. Próximamente lo podréis ver, son casos preliminares de un estudio longitudinal que estamos llevando a cabo y actualmente está ongoing el estudio. Pues de esta manera hemos finalizado entonces la parte de diagnóstico y ahora sería grato para mí poder compartir con vosotros entonces lo que corresponde al tratamiento. Miren, recordemos todos que estamos ya por el 32 aniversario, va a ser este año, de la Declaración de San Vincent, y esas perspectivas que se hablaron del nuevo milenio, pues quedaron en un cajón desastre para el pie diabético, debido a la evolución que no ha sido fructífera en cuanto a esta patología, a diferencia de lo que se ha obtenido
tanto sea con la retinopatía, la nefropatía y la vasculopatía. Quiero hacer una reseña para aquellos que tengan interés en abordar un poquitito más allá este tema de tratamiento, en que se dirijan a las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, porque son guías que están basadas en la evidencia y además previamente a ellas, en el año 2018, se publicó el grupo Neuralab, una revisión muy extensa que no es solamente sobre polineuropatía, sino que incluye a todas las neuropatías diabéticas. Con lo cual hay un material que es este, muy extenso y rico en trabajo por parte de todos los que están reseñados debajo del título, grandes profesionales y colaboradores para desarrollar este trabajo, cada uno en un área dentro de lo que ha sido el consenso de expertos. Mi reconocimiento para cada uno de ellos por el gran trabajo, el gran esfuerzo que ha significado para vertir en Latinoamérica una cantidad de consensos y de guías para que todos tengamos una unificación de criterio de diagnóstico y tratamiento. Vayamos nuevamente a aquel gráfico de Astelpert, que fue muy importante a los efectos de plantearnos inicio, diagnóstico y tratamiento en etapas tempranas, reversible, incipiente, en un disturbio o dos déficits, diagnóstico probable, dos déficit, diagnóstico probable, y podemos ya empezar a hacer tratamiento inmediatamente, que los vamos a ver, tratamiento patogenético y sintomático si es necesario. Cuando ya pasamos a la degeneración o la necrosis, estamos llegando tardíamente. Bien, cuando hablamos del dolor, la neuropatía diabética sintomática es tratada inadecuadamente. Fijaros que Daoust publicó ya hace muchos años que el 21% de las polineuropatías dolorosas eran pacientes que padecían diabetes y el 60% eran dolor grave. Es cierto, está medido con la escala del Visual Analog Scale y no reportan síntomas al médico el 12,5% de los pacientes o no reciben tratamiento casi un 40%. O sea, quiero compartir con vosotros lo que se ha presentado recientemente en el año 2019, que hay una diferenciación a partir de la International Association for Study of Pain, que es el dolor neuropático se ha dividido en dolor nociceptivo cuando corresponde a la activación de nociceptores no neurales, es decir, no son de la lesión del nervio, el dolor nociplástico, que corresponde a la activación de nociceptores sí que son neurales, y el dolor mixto, que puede ser una combinación de ambos. Esto está abriendo un camino y un cambio en los conceptos, porque aprendiendo de qué tipo de dolor se trata, podemos ir evaluando un enfoque terapéutico diferencial del que es genérico, que es solamente dolor. Entonces el tratamiento se debería de basar en reconocer el dolor neuropático del sistema nervioso somatosensitivo. Y el fenotipo lo vamos a detectar por el test que hagamos. Si hacemos térmico, ya sea frío y calor, si hacemos termoalgésico, si hacemos vibratorio, estamos mirando los subtipos de fibras. Y si podemos cuantificarlo, mejor. Y si podemos ver su evolución cuantificada, pues excelente. Pero esto nos está hablando de un fenotipo de la lesión que tiene el paciente. Y cuando hacemos estos estudios, podemos estar determinando si estamos en presencia de una alteración neurológica, nociplástica o nociceptiva. Y además, si es una activación de los nociceptores en el sistema nervioso central, incluyendo la médula, o del sistema nervioso periférico, e inclusive de ambas. Yo os he puesto las referencias de estos trabajos que son muy importantes porque han abierto un campo nuevo de diagnóstico y de tratamiento. Fijaros que FINERAP en el año 2016 sigue igual que lo que habíamos mostrado recientemente en el estudio de Daoust, que el 30% de los pacientes
experimentan reducción del dolor con los tratamientos. Son muy poquitos. Esto es un comentario para que se haga más fácil poder leer tanta bibliografía que hay al respecto. Fijaros, el 95% de los estudios que hay sobre tratamiento para la neuropatía diabética no son randomized trial control y fueron inespecíficos. Los tamaños de la muestra para que sean válidos en cuanto a la farmacología tienen que tener aproximadamente más de 293 pacientes. Ya, la mayoría no cumplían con los acuerdos de San Antonio para el criterio diagnóstico. La medida del tratamiento era de 24 semanas y no es aceptable, debe ser más de 3 años, y solo un 11% de los estudios cumplen con más de 2 años y valoraron la muestra para el poder de la estadística. Asimismo, muchísimos de estos estudios para el dolor no cuentan con los cuestionarios de la Organización Mundial de la Salud, que es importante añadirlo en la historia clínica. Veamos el tratamiento patogenético de la polineuropatía. La base es el estrés oxidativo, no me voy a detener sobre ello, pero ya sabemos que es el control metabólico en conjunto. No son solamente los valores glucémicos. Tenemos la lipooxidación, que es tan importante como la glucooxidación, la hipertensión arterial, que también lo es. Es decir, que tenemos que hacer un planteamiento sobre el conjunto de los factores desestabilizantes de aquel instrumento que tiene la fibra nerviosa para vehiculizar hacia el sistema nervioso central la sensibilidad. Y afectan a este, como en el caso del miocardio, el corazón, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, los ácidos grasos libres saturados y además la obesidad. Fijaros que esto constituye, si pusiéramos este conjunto, el síndrome plurimetabólico. Pues el profesor Ziegler en el año 2004 comenzó una cantidad de estudios sobre las enzimas, las superóxido dismutasas, y hizo estudios genéticos para poder valorar si esta enzima tenía un rol preponderante sobre la afectación patogenética de la polineuropatía, y en los grupos de pacientes que se examinaron permitió determinar que la polineuropatía diabética en un grupo importante de estos pacientes pues adolece de este déficit del superóxido dismutasa, y entonces se acumula el anión superóxido. Nuevamente, fijaros que hay una correlación entonces entre la polineuropatía diabética, que esos vasos, que son los vasa nervorum, están padeciendo una patología como padece la microvasculatura en el miocardio, además de la lesión degenerativa del axón y además de la posterior desmielinización. Está este elemento que es clave en la polineuropatía diabética. Entonces, debemos de tratar los factores de riesgo cardiovascular, predominantemente en la tipo 2, que se nos olvida que no es solamente la corrección glucémica. Pero bien, siempre nos remitimos entonces a los estudios en tipo 1 y tipo 2, con los más importantes, que en el tipo 1 ya demostraron que si hacemos una corrección exhaustiva metabólica a favor de la glucemia, pues también se corrigen los otros parámetros o mejoran, y si hay un detenimiento o una reversión de la lesión neurológica. Ya vemos que los déficits que hay a nivel de la velocidad de conducción se modifican para mejor. Sin embargo, en la tipo 2 no se pudo demostrar esto en el UKPDS, pero sí en el esteno hubo algunas mejorías. Yo quiero remarcar que estos estudios pues difieren, como dijimos anteriormente, en las valoraciones, y el metaanálisis de estos estudios es muy difícil de realizar por la diferencia de metodología empleada. Pero bien, esto fue lo que consensuamos
todos para llevar a cabo un control metabólico glucémico, que ya vosotros lo conocéis muy bien, pero nuevamente hacemos hincapié, no debemos dejar de tratar las comorbilidades tan importantes en estos pacientes que padecen diabetes tipo 2. Quiero hacer mención a que si estos pacientes tipo 1 recibían un trasplante renal, tanto en los estudios de Kennedy como en los estudios de Müller, vimos resultados favorables, pero no fueron los que esperábamos. El estudio de Solder, que era un trasplante pancreato-renal, demostró una ausencia de la respuesta del sistema autonómico cardiovascular. Mejoran, pero realmente no alcanzan para hacer una corrección y una reversión del proceso. Consideramos que son estadios tardíos de la neuropatía a los cuales se llega con este tipo de terapéutica, y esto es una posible explicación de por qué no corregimos esas lesiones. Veamos entonces el metaanálisis que somete a prueba a el tratamiento patogenético por infusión endovenosa con el ácido alfa-lipoico, que fue llevado a cabo en el estudio de Nathan 2, el Sydney 1, el Aladdin 3 y el Aladdin 1. Si veis que las imágenes se desplazan hacia la derecha en vuestra pantalla, veis la eficacia del tratamiento. Entonces, quiero mencionar que en esta imagen no está el Nathan 1, que ahora después lo vamos a observar. Este es un tratamiento de ácido alfa-lipoico en frente a placebo durante un periodo de 3 semanas en forma intravenosa. En el metaanálisis de el reconocimiento de las lesiones sensitivas, es decir, los signos, los déficits, a diferencia del anterior, que eran los síntomas, pues observamos una clara mejoría con la metodología empleada en el Nathan 2, que es un QST, en el Sydney 1 y en el Aladdin 3. Entonces, decimos que, en conclusión, con estos metaanálisis, sabemos que el tratamiento endovenoso demostró ser eficaz para el Neuropathic Symptom Score, que era el Total Symptom Score, que es lo que se utilizó, el TTS, para el dolor quemante, las parestesias punzantes y el adormecimiento. Debo referir que es el único tratamiento que permite la corrección de lo que es el adormecimiento, a diferencia del tratamiento sintomático del dolor con los que vamos a observar ahora posteriormente. Esto es importante porque la gran mayoría de pacientes tienen NAMNIS, que es el adormecimiento. Aquí tenéis las dosis que se han empleado y, importante, la última reseña que dice, se puede combinar el tratamiento con vitamina D3. Ya hemos visto por los estudios del profesor Solomon Tefaye que el tratamiento de estos pacientes con vitamina D3 cuando hay un déficit, pues mejora el umbral sensitivo de estos pacientes para que se pueda recuperar la sensibilidad de las fibras pequeñas, fundamentalmente. Con respecto a la benfotiamina, que es una molécula diferencial de la tiamina, entonces vemos que hay un beneficio que en fisiopatología reduce las AYE, que son las formas oxidativas, pero todavía está pendiente un estudio de, como dijimos, de las características de randomized trial control de un número, una N importante, que nos permitan comprender el nivel de beneficio que tienen estos pacientes. En la mayoría de los estudios que se han publicado se observa un beneficio, pero fijaros que estamos hablando de 67 pacientes y estamos hablando de un año. Vamos al tratamiento sintomático. Entonces tenemos hoy por hoy la clave del tratamiento, que es la duloxetina, con la interrupción gradual a la mitad de cada 2 semanas. Pero tener presente de que muchos de estos pacientes que tienen infecciones urinarias
y utilizan la cipro o la levofloxacino o inhibidores de la MAO, pero fundamentalmente estos antibióticos están contraindicados en su uso. Y esto muchas veces no lo tenemos presente. Creo que es muy importante. Está en la primera línea de recomendaciones por encima, en este momento, de la pregabalina, por encima de la gabapentina y por encima de la amitriptilina y la nortriptilina. Esta es la primera línea de recomendación, no solamente para Neurodiab, para Neupestic, para la ADA, es decir, etc. Está en primera línea en este momento. Siempre tener presente las comorbilidades. Los antidepresivos tricíclicos tienen muchísima importancia porque es una herramienta terapéutica de bajo costo y que es el fármaco que ha tenido más extenso número de estudios. Entonces, nos permite un abordaje con mayor seguridad del tratamiento, pero siempre teniendo presente las comorbilidades, fundamentalmente en pacientes tipo 2 con glaucoma, hipertrofia prostática y la gastroparesia y las arritmias cardíacas. Bien, entonces, la dosis inicial de pregabalina, que es de un costo mayor que amitriptilina, pero que tiene una eficacia demostrada en número de pacientes que no aborda la cantidad que hemos dicho, en 3 años y en más de 263 pacientes. Por lo tanto, de todas maneras, por el número de estudios que hay, sí que es válido su empleo, y aquí tenemos las dosis empleadas, y debo decir que el método de estudio de su eficacia es por el VAS, Visual Analog Scale. Es un método semi-cuantitativo, es cualitativo. Por lo tanto, cada quien debe tener su precaución en su uso. Pero fijaros que ahora vamos a hacer un comentario a raíz del fenotipo del cual hablamos hace un instante. Tened presente que este fármaco en dosis elevadas, cuando sobrepasamos de 300, comienza a tener una reducción de la calidad de vida del paciente, sobre todo aquel que está trabajando como operario en líneas de fábricas o conduciendo maquinarias. Pasemos entonces a la gabapentina. O sea, la gabapentina ha pasado a estar en un nivel de decaimiento de uso porque sus evidencias son escasas. Solo tuvo un estudio de clase 1 y otro de clase 2. Durante muchísimos años, 13 años, se estuvo recomendando como el clase 1. Y en realidad, debido a diferentes situaciones que se hicieron revisiones sobre gabapentina por comités no adheridos a ningún organismo de interés, pues ha demostrado que solamente hay un estudio clase 1. Y tened presente que el mecanismo de acción es desconocido. Solamente presentar entonces como fármacos anticonvulsivantes, los que tenéis aquí presentes, la carbamazepina limita su uso por los efectos tóxicos, igualmente las precauciones con la difenilidantoína porque tiene gran cantidad de efectos adversos y la situación hiperosmolar en pacientes diabéticos tipo 2 no es una excepción. La gabapentina ya hemos comentado y la pregabalina, que está recomendado como tratamiento de primera línea, pero veréis que es un tratamiento de primera línea con dosis cuando llegamos hasta 300 miligramos. Bien, cuando hablamos de los tratamientos con los mórficos, los derivados mórficos, son de segunda línea, solo como tratamientos de rescate, debido a su dependencia. Nos permite solamente abordar el paciente que no obtuvimos eficacia con los tratamientos patogenéticos y los tratamientos de abordaje sintomático recientemente comentados. En segunda línea, solo como tratamiento de rescate, están los tratamientos tópicos, actualmente nuevamente en reuso
debido a los recientes estudios del profesor Nelly y la Universidad de Birmingham, que han obtenido resultados interesantes nuevamente con la capsaicina en otra forma de aplicarlo, es decir, la aplicación inicial con parches de lidocaína, si el paciente lo permite, porque tiene tolerancia y no tiene arritmias, pues el inicio con lidocaína para luego pasar a utilizar la capsaicina ha demostrado una mejora sintomática. Pero recordad que se había demostrado que la capsaicina en uso crónico reducía el número de fibras sensitivas, fibras pequeñas, a nivel subcutáneo. Entonces, se hizo diferentes tipos de estudios, se vio que entonces epidermis, dermis, tenían reducción de los receptores y reducción de las fibras. Pero cuando se deja de utilizar, curiosamente, inclusive en los pacientes diabéticos, recuperaban en las biopsias esas fibras al cabo de 6 meses. Bien, entonces el tratamiento sintomático del dolor se puede valorar por estas dosis, como estamos presenciando con respecto a la duloxetina, entre 60 y 120 miligramos. Aquellos que se tengan que abordar desde un punto de vista económico, es preferible la amitriptilina por la cantidad de estudios que hay, a diferencia de la nortriptilina y la imipramina, tienen menos estudios de demostración. Sin embargo, la nortriptilina y la imipramina tienen la ventaja de reducir los síntomas adversos a los que sí presenta la amitriptilina, sobre todo la somnolencia. Entonces, también recomendamos el empleo del tramadol y la oxicodona, el tramadol entre 50 y 400 miligramos. No llegamos nosotros a utilizar las dosis de 400 y en este momento estamos empleando con mayor frecuencia la oxicodona. Quiero remarcar nuevamente las comorbilidades para la gran mayoría de estos fármacos. Aquí las tenéis, fácil de recordar, y añado la ciprofloxacina y la levofloxacina y los inhibidores de MAO que recién os comenté. Esta es una recomendación para que no dejéis de observar nuevamente en las guías de revisión de ALAD que hay un algoritmo que facilita la situación en Latinoamérica con relación a los fármacos que tenemos al alcance nuestro para poder hacer el tratamiento de estos pacientes. Yo os recomiendo este trabajo con los constituyentes del grupo Neuralab, que ha sido fructífero en el tratamiento de los pacientes desde el año 2016. Finalmente, fijaros, el tratamiento combinado, un combo de la neuropatía diabética, podría considerarse de esta manera. Es decir, en pequeñas dosis, que pueda ser pregabalina, más duloxetina, más amitriptilina, es preferente a alta dosis de cualquiera de ellos. Si el control del dolor no fuera adecuado, podemos optar por la dosis baja de amitriptilina o duloxetina de primera escala, pregabalina, o si el dolor aún no es controlado, entonces en ese caso podríamos plantearnos en forma temporal el empleo de oxicodona o tramadol. Yo quiero hacer aquí presente mi agradecimiento al maestro Isaac Feynman del Hospital Durán, de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital de Clínicas, que fue mi mentor para poder iniciarme en diabetes y neuropatía, y a mi querido y gran maestro, el profesor Jaime Davidson, con quien sigo afortunadamente manteniendo una relación además de ser mi maestro, afectuosa, y de reconocimiento a todo su trabajo en toda Latinoamérica y con relación a diabetes extensivo a nivel internacional. Especial agradecimiento para el profesor Amari Ibrahim y el grupo de INDEN en República Dominicana, quienes están ejerciendo una labor excelente y que tuve la oportunidad de estar en forma personal
en este sitio por segunda vez el año pasado y poder apreciar la excelencia de tratamiento y diagnóstico que hay en su clínica, y ojalá todos pudiéramos tener una parte de sus posibilidades para atender a nuestros pacientes con el interés y la atención que le brindan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ariel. La verdad me quedé corto cuando dije que al final de la conferencia vamos a saber el currículo suyo. Esa magnífica presentación es el mejor currículo. Estamos muy agradecidos por su dedicación y por darnos el tiempo a todos nosotros. La audiencia o los que están conectados, el número varía entre 230 a 240 personas. Y creo que es el número récord, dice la importancia de esta conferencia. Hay muchas personas conocidas, amigos, profesores de toda América Latina que están conectando. Creo que es el turno ahora de algunas preguntas. Si alguno quieren hacer sus preguntas, hay una pregunta. El primero, el doctor José Rodríguez, saluda y dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso del ácido alfa-lipoico? ¿Le parece efectivo? El doctor Braver le respondió que ya usted contestó esta pregunta. No sé si usted quiere agregar algo más para seguir leyendo. Sí, bueno, el doctor Braver es una eminencia en este tema porque tiene una gran experiencia. Entonces, poquito se podrá matizar a lo que él ya haya comentado. Sin embargo, quisiera hacer mención a un punto. Fijaros, la molécula del ácido alfa-lipoico es una molécula que está dividida en dos partes. Una parte tiene, no voy a entrar en química, es muy tarde para todos y no voy a entrar en química, pero una parte de esta molécula ejerce una acción hipoglucemiante. Y la otra cadena de la molécula es la que actúa a nivel patogenético. Cuando se empezó a utilizar este fármaco, pues para sorpresa, cuando yo estuve en Alemania trabajando con el doctor Hans Richtler en Düsseldorf, le llevé un libro que me entregó como herencia el profesor Feynman en Argentina, en Buenos Aires, que os lo voy a mostrar. Por favor, ¿me puedes entregar que está debajo, debajo de Autonomic Nervous System, el de abajo de este? Que os voy a mostrar porque tiene un valor para mí incalculable y demuestra que en este estudio el doctor Prisoyan, ¿sí?, a principio de siglo, en Rusia, en la Academia de Medicina, utilizaba ácido alfa-lipoico en forma inyectable. Yo lo he llevado, este es un incunable, lo he llevado a Alemania, por supuesto que previamente a llevarlo lo aseguré por si lo perdía, pero aquí ha vuelto. La importancia es que se utilizaba la molécula de una manera diferente a como se ha empleado el ácido tióctico, que son los estudios Aladdin 1, 2, el NATAN 1, el NATAN 2, el Signet Study. Esta molécula tiene un componente de metanol. Es HR. Es una fórmula patentada exclusivamente por ellos para que no provoque flebitis y además permite que la variabilidad de absorción en relación a otras moléculas de ácido alfa-lipoico tiene una biodisponibilidad mayor y estable. Y esta es la diferencia que tiene la molécula. Se puede abundar un poquito más, pero yo creo que con esto doy algún matiz a lo que el profesor Braver haya mencionado. En mi caso, nosotros tenemos una experiencia desde el año 1997 con el tratamiento endovenoso en estos pacientes.
y hasta la actualidad, y la continuidad luego del tratamiento endovenoso con el tratamiento por vía oral. Si no tenemos la posibilidad del tratamiento endovenoso por diferentes circunstancias, aquí se obtiene el tratamiento endovenoso por vía de tratamiento extranjero, es decir, que se manda a buscar. Y de esa manera, pues nosotros iniciamos el tratamiento 3 semanas, 5 días, como es el Aladín, 5 días, lunes a viernes, pues una aplicación, 600 miligramos en 150 mililitros de solución fisiológica, 20 minutos, cubriendo el recipiente porque la luz del sol es fotosensible, o la luz solar o la luz ambiente modifica la molécula porque es fotosensible, y entonces hacemos este tratamiento las 3 semanas y posteriormente pasamos al tratamiento por vía oral. Encontramos un beneficio realmente muy claro. Los mismos pacientes son los que en algunas ocasiones solicitan, resolicitan el tratamiento endovenoso, porque obviamente que el tratamiento endovenoso es un impacto a un antes y un después. Es un impacto. Nosotros hacemos el seguimiento del QST, el Quantitative Sensory Testing, para verificar cómo evoluciona el paciente y cuantificarlo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos el profesor Rolim desde Brasil, está haciendo una pregunta con relación a la vitamina D. En el estudio de Malik no hubo grupo placebo. El grupo active ha tenido una mayor índice de A1C. ¿Qué puede explicar la mayor del dolor o lo mejor del dolor? Es entre portugués y español, doctor Sole. Bueno, o sea, la importancia es qué vitamina D vamos a entregar al paciente, cuándo toma la vitamina D el paciente y saber si es vitamina D2, si es vitamina D3. Si el grupo que hemos estudiado tiene un déficit de vitamina D3, este es el grupo que se favorece claramente. O sea, hay un problema con la vitamina, la entrega de vitamina D. Si nosotros utilizamos la entrega de vitamina simplemente y no nos damos cuenta que la absorción de la vitamina D2 para que pase a D3 activa, es decir, de ergocalciferol a dihidroergocolecalciferol, pues porque hay un problema intestinal o hay un déficit a nivel del páncreas que, como ha demostrado recientemente, el año pasado, el profesor Rayas Malik, hay un déficit de absorción porque hay un déficit de lactasa. Y se confirmó con el grupo de Noruega de Larsen que el déficit de lactasa y quimiotripsinas cursan en un índice mayor del esperado en los pacientes diabéticos tipo 2, no solamente en los tipo 1, en los tipo 2. Con lo cual, esto el año pasado fue motivo de gran sorpresa y debate en el Congreso de la European Association of Study of Diabetes. Y gracias, Clemente, porque es muy importante el aporte que haces haciendo esta pregunta y permite aclarar este punto. La recomendación es utilizar, en el caso del paciente, es decir, la vitamina que directamente se puede absorber porque ya está activada, si es vitamina D3. El paso medio por el intestino para activar en estos pacientes muchas veces por disbiosis intestinal, muchas veces por trastornos en la secreción enzimática, otras veces por alteraciones de esteatosis hepática con déficit de conversión de vitamina D, en otras ocasiones por el trastorno solar, para activar a nivel cutáneo la vitamina y pasar a vitamina D3, y finalmente a nivel de renal, que la dificultad para terminar de activar la vitamina y que coja el calcio y lo transporte a la cortical ósea. Muchas gracias, doctor Rolim, por su muy interesante pregunta que permite clarificar un poco más allá este tema. Gracias, doctor. Tenemos el doctor Guillermo Jiménez, un reconocido neurólogo de República Dominicana. Me sorprende que la recomendación de iniciar el tratamiento con pregabalina de 150 miligramos. Normalmente yo inicio con dosis de 25 a 75 miligramos
y es mejor tolerado el fármaco. Si inicio con 150, la mayoría de mis pacientes no lo toleran. Muchas gracias. Esta recomendación está basada en la evidencia. Es decir, es valorable la experiencia clínica que cada uno tenemos. Este estudio, esta cantidad de estudios que hay sobre pregabalina se hizo el anteaño pasado y en el cual se trató de buscar una evidencia terapéutica. Entonces, nosotros evidenciamos que sí, se puede empezar con 25, se puede empezar con 50, con 75, pero cuando se evidencia con un estudio estadístico que el Visual Analog Scale y el McGill Questionary pues mejoran, no alterando el estudio de Quality of Life, lo que hemos encontrado en la bibliografía es 150 miligramos. Entonces, el aporte de consenso ha sido por este motivo. No obstante, es válido la experiencia que tenemos todos. Yo también tengo experiencia de pacientes que mejoran con dosis muchísimo más bajas. No obstante, vuelvo a decir, esta es una recomendación basada en la evidencia. Y quiero hacer mención a que cuando nosotros hacemos el interrogatorio en clínica médica sobre el dolor, es un interrogatorio solamente. Es decir, que es una valoración extremadamente subjetiva. Y por eso la importancia que ha abierto actualmente la International Association for Study of Pain, que nos permite empezar a reconocer que estos fármacos pues, deben de tener diferentes tipos de aplicaciones en diferentes tipos de pacientes. Y para ello, en algunos tipos de pacientes, por ejemplo, que tienen alodinia o que tienen hiperalgesia, pues la dosis de 25-75 miligramos no es suficiente en nuestra experiencia, no en medicina basada en la evidencia. Y quiero hacer mención a que la cantidad de estudios, sin embargo, con pregabalina, clase 1, también son escasos. Es decir, así como hemos bajado gabapentina del primer nivel de recomendación a un tercer nivel, no nosotros solamente en Latinoamérica, sino en Europa también se ha bajado a segundo y en Estados Unidos ADA lo ha bajado a segundo nivel, a gabapentina, porque nos hemos encontrado con sorpresas de los estudios que se habían realizado. Si abundamos en hacer mayor evaluación de los estudios estadísticos y lo que ha ocurrido con estos fármacos, vamos a tener bastantes sorpresas. Sí, tenemos al doctor José Adrián Maza, creo que de Argentina. Pregunta, doctor, ¿el NerveCheck Master es de uso ambulatorio? ¿Se puede realizar en una consulta? ¿Está disponible en Argentina? Bueno, son varias preguntas. En principio, sí, es de uso ambulatorio. Ya usted habrá visto en uno de los slides que he expuesto que yo he estado haciendo con un EPI especial para el instrumento los estudios en pacientes con COVID-19. O sea, asimismo, se utiliza en la clínica diaria. Tarda aproximadamente unos entre 9 y 12 minutos, dependiendo de el entrenamiento que tenga la persona en realizarse, para tener 4 fibras estudiadas. Es sencillo porque tiene un endpoint bueno y además es categórico. Así que no es que yo tengo que estar haciendo después un estudio de algoritmo y tal. Lo puedo bajar al ordenador para mirar el resultado, lo puedo enviar por vía internet, el resultado, o vía iPhone, o vía Smart, el que tenga, y además está valorado con tabla de valores normales propios en diferentes poblaciones latinas, aquí en España, poblaciones anglosajonas en Gran Bretaña, poblaciones asiáticas en Gran Bretaña y en Qatar. Por lo tanto, si el global subject de sujetos normales, la N que tenemos es muy buena y además es diversa. No se ha enfocado solamente al grupo anglosajón, por ejemplo, como se hizo
con estudios de un instrumento en Karolinska, que eran específicamente pacientes de Suecia. Entonces esto nos permite ir a una sensibilidad mayor y de fácil uso. Es decir, en Argentina sí que hay profesionales que lo tienen en Córdoba, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Mendoza, en Rosario. Bueno, es decir, pero es un instrumento que está en reciente inicio en la puesta en el mercado. Nosotros hemos abordado con mayor énfasis la parte científica y el aporte de la empresa que lleva el instrumento en Europa y actualmente en Asia, en Japón, en Singapur, en India, y además en este momento ha empezado en Centroamérica y hay instrumentos también en Colombia, hay instrumentos en Brasil, hay instrumentos en Perú, pero en pequeñas cantidades y en personas que son de referencia, digamos así, porque nos brinden a nosotros un conocimiento de cuál es su utilidad y si les resulta apropiado el diagnóstico con el instrumento. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento, no creo que da el tiempo de decir los nombres, muchísimo agradeciendo su magistral conferencia, profesor. Hay un comentario de la doctora Taveras, que de República Dominicana, que está usando el Nervecheck y ha usado el ácido alfa-lipoico con excelentes resultados. Tenemos al doctor Douglas Villaruel, nuestro querido amigo de Bolivia, pregunta, ¿ayuda el ácido valproico con el dolor neuropático? Yo personalmente no tengo experiencia, así que no puedo brindar mi experiencia personal, solamente puedo brindar la experiencia de la literatura. Y creo que no es correcto que yo hable en función de lo que existe en la literatura sin tener experiencia. Creo que tenemos otros fármacos en este momento para su empleo con mayores niveles de evidencia. Sin embargo, cada quien puede hacer su experiencia al respecto. O sea, la International Association for Study of Pain y el NEUPESIG no lo recomiendan. Ok. La doctora Erika Lorena Whitman pregunta lo siguiente, ¿qué piensa del tratamiento inicial oral con ácido tióctico, teniendo en cuenta que en Latinoamericana no contamos con las ampollas que no tienen evidencia? Bien, las ampollas, la evidencia que tienen son Aladin 1, Aladin 2, es decir, Nathan 2, Sydney Study. Tiene evidencia por TTS, el Total Symptom Score, y tiene evidencia para el Neuropathic Symptom Score. Y el Nathan 1, después de 3 años, en el cual yo también he participado, 3 años trabajando con los pacientes, es el estudio más grande que ha existido sobre el tratamiento de la neuropatía, tratamiento patogenético, y se ha demostrado con meta-análisis en una publicación que está en Diabetes Care en el año 2015, pero está el doctor Peter Dick, el doctor Bulton, el doctor Melik, el doctor Tefaye, Solomon, etcétera, pues que se ha demostrado en ese metaanálisis que sí tiene evidencia de detener la evolución luego del tratamiento por vía oral. O sea, al cabo de 3 años. Cuando se hace el estudio del Nathan 1 exclusivamente, pues no se demuestra que las fibras sensitivas y motoras de la electromiografía mejoran y tampoco que se detienen. Hay fibras sensitivas de pequeño calibre, las fibras sensitivas de la vibración y las fibras del sistema nervioso autónomo cardiovascular que detienen su evolución, reducen su progresión en relación a los grupos placebo. Yo recomiendo a aquel que no tiene el uso en su disponibilidad del tratamiento por vía endovenosa, sí que realice el tratamiento patogenético con este fármaco, debido a mi experiencia desde el año 97 hasta la actualidad,
y la experiencia de mis compañeros en Neurodiap y asimismo el apoyo de tratamiento sintomático. Es decir, si el paciente tiene sintomatología, se puede añadir al tratamiento patogenético, tratamiento sintomático con los fármacos que acabamos de mencionar. Pero yo pido encarecidamente recordar la imagen de el paquete vasculonervioso y el miocardio, que no sirve un tratamiento patogenético exclusivo sobre el estado antioxidante que buscamos con el fármaco, sino que tenemos que resolver el problema de la hipertensión, resolver el problema de los ácidos grasos libres, que son muy importantes, los ácidos grasos libres, muy importantes. Muchos pacientes tienen esteatosis hepática con tasas elevadas de esteatosis y tasas elevadas de ácidos grasos libres. Triglicéridos es evidencia de más importancia la lesión neuropática con triglicéridos que con colesterol LDL. Y obviamente, la clave, la normoglucemia. Bien, pues no sé si seguir con... ¿alguna otra pregunta más que Sí, pudiera... hay algunas. Amar, no sé si me permite hacer un comentario. ¿No está mal? No. Bueno, pues podemos continuar con alguna pregunta más. Doctor Odriozola, ¿me oye? Sí, escucho. ¿Quién habla, por favor? Le habla el doctor Carlos Calderón de Bucaramanga, Colombia. Felicitarlo por la conferencia y quiero, dentro de la conferencia, rescatar algunas cosas importantes que usted acaba de decir. Primero, el paciente diabético es un paciente disfuncionante endotelial y una de la vasculatura, como usted lo decía, que se afecta es la vasculatura del endoneuro, epineuro y exoneuro. Y allí esta disfunción endotelial de la microvasculatura finalmente es la que va también adicionalmente a toda la vía del sorbitol y galactitol a generar la demilinización del nervio. Rescatar lo que usted dijo, y eso es fundamental para los médicos que tratan pacientes diabéticos, el control metabólico de todos los factores de riesgo, no solamente de la glucemia, sino de las cifras de tensión arterial, de las cifras de lípidos, de bajar de peso al paciente por todos los factores inflamatorios de alto y bajo grado. Rescatar también que la intervención con ácido tióctico en los estudios del Aladdin, Orpel, Sidney, nos han demostrado que mejora la conducción eléctrica y disminución de la sintomatología en el tiempo de intervención terapéutica. Rescatar también que la segunda escala de intervención terapéutica, la pregabalina, a todos los pacientes se les debería pedir función renal y en base a la función renal titular la pregabalina, porque no es lo mismo un paciente con una clase funcional 1 que con una clase, de acuerdo a CADIGO, clase 5 de función renal, una intervención con 150 miligramos de pregabalina. Uno debería titularla e iniciar con 25, por todo el compromiso renal y todo lo que pueda llegar a producir. En términos generales, a los oyentes de esta gran conferencia que usted acaba de decir, una cosa fundamental es hacer la evaluación temprana con las herramientas que tenemos. Las herramientas que tenemos, que no son fáciles a veces de conseguir en Latinoamérica, es la utilización del NDS modificado, el test de neuropatía diabética, pero también utilizar el TSS, el score de síntomas totales, porque allí nos permite empezar a diagnosticar por lo menos lo que le está pasando al paciente. Entonces, has dicho muchas cosas fundamentales, pero hay una tristeza grande y es que al paciente diabético, generalmente, yo creo que en el 99% de los pacientes los pies no son examinados y ese es un error gravísimo.
Entonces nos hemos vuelto glucemiólogos, pero el órgano de locomoción que se ha vuelto bestial, y quiero decir eso porque por lo menos en el país Colombia, en los RIPS de intervención terapéutica, el pie no aparece como un órgano. Y finalmente, al no aparecer como un órgano, un registro de intervención terapéutica, pues el paciente es amputado y al que le llega es al ortopedista para que lo ampute. Entonces, tenemos un déficit de médicos diabetólogos en nuestros países y los poquitos que hay, se han dedicado por lo menos a disminuir las amputaciones, y eso es muy grave, yo creo que no solamente en América, sino en el mundo. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias, doctor, por su aportación excelente, y le agradezco muchísimo la atención y haber permanecido atento a esta pequeña conferencia. Quisiera matizar dos puntos sobre lo que usted ha dicho que me parecen de extrema importancia, y usted ha dado justo en la tecla correcta, que son las lesiones en los vasos sanguíneos, los vasa nervorum, que tienen extrema importancia para que recordemos que ellos están ahí y que no estamos trabajando exclusivamente sobre el axón y la vaina de mielina, sino que estamos trabajando sobre la unidad funcional del paquete básculo nervioso. Y esto, doctor, aplaudo su insistencia con este tema, que yo también lo remarco en mis conferencias. Y enseguidamente quiero decir mi inicio sobre el pie diabético con el profesor Feynman fue en el año 1977. Yo encuentro que se está despertando en diferentes áreas del mundo, no exclusivamente en algún país, sino un interés por demostrar la capacidad diagnóstica que tiene un diabetólogo, un clínico, que es la capacidad de diagnosticar que hay un pie lesionado incipiente. O sea, diagnosticar un infarto no es muy complejo. Lo lamentable es la patología, que ya es tan clara que a la vista cualquier médico con poca experiencia lo puede diagnosticar, igual que una úlcera de pie diabético. La excelencia del diabetólogo está en saber cuidar que ese paciente no termine con una amputación o no termine con una úlcera. Cuantos menos pacientes ulcerados y amputados tiene el diabetólogo entre su núcleo de pacientes, habla de su excelencia, en mi observación, de su excelencia clínica para con estos pacientes. Yo le agradezco mucho la matización y los comentarios y los aportes que ha hecho, doctor. Muchísimas gracias, doctor Calderón. No conocí su figura porque está disfrazado. Por eso cuando usted hablé no lo conocí. El doctor Calderón es un hermano de nosotros, es un eminente endocrinólogo dedicado al pie diabético en Colombia. Hay muchas preguntas, no sé la verdad que si da tiempo. El doctor Guillermo, neurólogo, dice, ¿qué opinión le merece combinar el ácido alfa-lipoico con la pregabalina en dosis ascendientes hasta el inicio de la mejoría de los síntomas? Estabilizar la pregabalina, no, ya hasta así. ¿Qué usted opina de eso? Pues en nuestro caso, nuestra experiencia es, nosotros el tratamiento patogenético lo tenemos como base clave de lo que estamos haciendo. Si lo otro no tiene un sentido, digamos, de intentar ofrecerle al paciente diabético una vía de salida, de escape a su patología. Así que el tratamiento patogenético, que engloba todos los factores que hemos mencionado recientemente con el doctor Calderón, son básicos, son claves. Y ahí entra, si es necesario, vitamina D3, el ácido etióptico, alfa-lipoico, la posibilidad del empleo de otros fármacos por la patogénesis. Yo me reservo en este momento la opinión, porque como mostré recientemente,
faltan randomized trial controls para dar mayores evidencias. Respondiendo a lo que dice el doctor, pues sí, nosotros utilizamos esta base patogenética sobre el conjunto, los fármacos y además el tratamiento de las otras alteraciones metabólicas, y añadimos para el tratamiento sintomático, en primera línea no estamos utilizando la pregabalina, estamos utilizando, si las comorbilidades lo permiten, la duloxetina. El empleo de la duloxetina también favorece el tema de que estos pacientes muchas veces, como tienen sueños interruptos, o a veces ni siquiera duermen, como tienen cambios del temperamento, estados de depresión, pues la duloxetina también colabora en ello. Y nos facilita una mejoría del estado anímico del paciente, que también es cualitativa, no es cuantitativa, pero vemos que facilita el que el paciente haga el tratamiento y tenga pocos dropout de fármacos. Esos pacientes tienen un dropout importante, es decir, toman 3 días sí, 2 no, lo toman a veces cuando les duele, y claro, ya la tasa farmacológica es una tasa de biodisponibilidad muy baja y la capacidad del fármaco se va deteriorando porque el paciente cumple con estos, digamos así, dropouts, ¿no? Que son espaciados en tiempo. O sea, el paciente duele, toma, no deja de doler, deja de tomar. Y entonces esto dificulta un tratamiento constante sintomático. Y encontramos que la duloxetina tiene mayor adherencia al tratamiento que la pregabalina. Perfecto, gracias doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Miguela López. ¿Hay algún límite de tiempo en la indicación del ácido alfa-lipoico? No. Sencillamente no hay. La indicación es prolongada, es crónica, excepto que el paciente padezca de una patología digestiva, es decir, una gastritis o una gastritis infecciosa por Helicobacter pylori, o tenga una insuficiencia pancreática exocrina, o tenga un síndrome de irritabilidad intestinal, o algunos pacientes que tienen tipo 1 cursan con enfermedad celíaca, y entonces la capacidad de absorción es pobre, y lo mismo que los que tienen gastroparesia diabeticorum. Si los pacientes que tienen gastroparesia diabeticorum tienen una biodisponibilidad errática, no solamente para este fármaco, para prácticamente todos, y entonces ahí observamos claramente que hay una reducción. Hay un trabajo del profesor Hans Riesler al respecto de gastroparesia que es interesante al observar la biodisponibilidad irregular. Y quería hacer mención a que hay un trabajo también interesante que demuestra que es la asociación de IECAS y recientemente ARA2 con ácido alfa-lipoico tienen una mejoría en el TTS y que sería el Total Symptom Score y el Neuropathic Disability Score, que es el déficit, mayor que cuando se emplea solo. Perfecto. Tenemos una pregunta. Se me está... El doctor Rubén Saurral de Argentina. Gracias, doctor Odriozola. Hace 50 años creó un club del pie diabético. Se juntaban a comentar casos clínicos de pie diabético. Y se buscan, tienen los primeros estudios de neuropatía autonómica entre el 1970 y el 1980. Pues, bueno, en principio muchísimas gracias, doctor Saural, por participar y por disponer de un tiempo para esta reunión. Sé que está siempre muy ocupado y para mí es un honor que esté entre los participantes. Yo participé de aquellas reuniones del grupo de Reimers en la capital federal, en Buenos Aires, en mis épocas de la juventud, que estaba el profesor Mauricio Jasinski, el profesor Feynman,
la doctora Dora Fox, bueno, Carlos Markman, etc. Y realmente aquel fue el inicio de un aprendizaje y un camino de conocimientos que ha abierto, no solamente en Argentina, o sea, en nuestra querida Latinoamérica, y además a nivel internacional, y por eso fue el reconocimiento al profesor Feynman, que tuvo la Husserl Lecture en la India, en el año, en Madrid, en el año 1985, que lamentablemente luego dejó de existir. Pero tuvimos la fortuna de contar con enormes maestros que labraron un camino y, bueno, pues humildemente aquí estamos. No tenemos la capacidad y la calidad científica y médica del profesor Feynman en este caso, pero el interés, el entusiasmo y el ímpetu por aportar lo que podamos siempre ha estado presente desde aquel momento con el grupo de Reimers. Gracias, doctor Saural. La verdad tenemos muchísimas preguntas, no sé si va a dar el tiempo. Déjame ver. La doctora Francisca Reynoso pregunta, ¿cuándo derivar un paciente al departamento de neurología? Y en caso de la pregabalina, ¿por qué tiempo usarla? O sea, la derivación del paciente, como dijimos en un momento de la presentación de los diagnósticos, o sea, es cuando dividíamos en agudo y crónico, o sea, si el paciente tiene diabetes, en agudo y crónico, pues simétrico, no simétrico, y entonces si es típica o atípica la presentación, si es atípica, que es dolorosa, hiperalgesia, alodinia, etcétera, este paciente con diabetes, pues se puede presentar con una polirradiculopatía o si es una neuritis insulínica porque inicia la insulina, etcétera, pues estos pacientes son nuestros. El paciente que es crónico, que ahora tiene una patología simétrica, que está claro que ha ido aconteciendo en el transcurso de una alteración metabólica severa, que sin cuidado, etcétera, también es nuestro. Pero cuando vosotros miráis en el segundo slide del algoritmo diagnóstico, o sea, podéis ver que se presenta un paciente con un síndrome neurológico con o sin diabetes. Sin diabetes, obviamente que va a ir al especialista de neurología. Pero cuando tiene diabetes y nosotros hacemos el interrogatorio, comenzamos el interrogatorio por si hay antecedentes genéticos en la familia, para saber si hay Charcot-Marie-Tooth, es decir, para saber si hay amiloidosis, es decir, buscamos si hay antecedentes de sarcoidosis o otro tipo de patologías. Es decir, el interrogatorio es muy rico en este tipo de pacientes. Y en el análisis, la valoración del paciente acerca de la cantidad de consumo de vitaminas, por el tema de B12, de B1, la presencia de hipotiroidismo, la posibilidad de trastornos articulares o trastornos de colagenopatías, todos estos trastornos nos están hablando de una patología que puede estar encima de la neuropatía diabética, pero que debemos de abordarla porque la mejoría de esos pacientes es clarísima cuando se tratan las dos patologías. Y el hipotiroidismo se ve con mucha frecuencia, el enolismo también, el HIV también. En algunas áreas de Brasil se ve la lepra, también se ve la sífilis, el HIV, es decir, etcétera. O sea, todas estas patologías, el diagnóstico es importante para poder tipificar el fenotipo. Por eso, en nuestro caso, nosotros trabajamos muy fuerte durante esos 12 años con el NERCheck para llegar a aprender cómo discriminar y comprender cómo funcionan los subtipos y poder aplicar un diagnóstico que a veces no es exclusivamente de la diabetes, porque la presentación es, por ejemplo, no totalmente simétrica, y un paciente tiene una lesión que semeja una polineuropatía, y vemos que cuando hacemos el estudio del QST, pues lo que tiene es una lesión semejante a la polineuropatía, pero es exclusivamente en los pies. Cuando ascendemos, es normal. O sea que el ascenso es normal y la polineuropatía
parecería que tendría que estar por encima del tarso. Pues no lo está. Es sensitiva pura y está abajo. No, es también motora. O sea que tiene un compromiso de atrapamiento del tarso. Y esto lo facilita. Estamos determinando cómo están esas fibras. Tratamiento quirúrgico de estos pacientes del ligamento anular del tarso, que mejoran el atrapamiento de estos pacientes, y luego, es decir, además el tratamiento patogenético de su diabetes, que mejoran claramente y nos permiten hacer la evolución con el instrumento que tengamos a mano. En nuestro caso nosotros tenemos el QST ahora, pero el que tenga lo que tenga, pues tendrá que trabajar con ello, sea el diapasón, sea la barra de frío-calor, lo que cada uno podamos tener. Pero recordad que este tipo de patología también es nuestra. La vamos a derivar al cirujano porque estamos diagnosticando el tarso. Ya, si es una amiloidosis, si es una sarcoidosis, si es una colagenopatía, si es, etcétera. O sea, un Charcot-Marie-Tooth, un Charcot-Marie-Tooth 1, un 2. Estas patologías son del neurólogo, una enfermedad de Fabry, son del neurólogo. A partir del segundo slide, como os mostré, el examen físico, el interrogatorio y el análisis nos van a permitir derivarlo al paciente. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, no queremos abusar mucho de su tiempo. Ya son las 2:30 de la mañana en su hora local y nos quedan muchas preguntas. Lamento mucho porque estamos abusando mucho de su tiempo. Ya pasamos las 2 horas completas. Estamos muy agradecidos por ese valioso tiempo, valioso conocimiento, y a todos los que nos acompañaron en esa presentación. Muy agradecido de estar con nosotros. Prometemos que va a haber segunda parte para seguir conversando con el doctor Ariel. Creo que podemos hacer la segunda parte para solamente responder preguntas, porque están quedando muchas. Yo tengo 2 listas grandes y estoy avanzando y la verdad no lo logro. Y mucha gente está pidiendo webinar segunda parte. Doctor Ibrahim, discúlpeme que le interrumpa. Quiero aprovechar con la conclusión de esta reunión para desearos la mayor de las suertes con lo que estamos viviendo en un momento tan especial, tan duro para nosotros, con el tema del SARS-CoV-2. Tened confianza en la medicina que practicamos, en estar haciendo, como decimos aquí, piña, en juntarnos, en apoyarnos. Es una situación difícil, pero vamos a salir adelante, como ha ocurrido en otras ocasiones. Tenemos que cuidarnos mucho. Nosotros somos muy importantes para todos los pacientes en Latinoamérica, somos muy importantes. Quiero deciros que aquí en Europa estamos viviendo el inicio de lo que se denomina epidemiológicamente la segunda parte de esta pandemia, y son los rebrotes aislados, pero junto con ello estamos viviendo la ola de pacientes que se habían quedado en casa padeciendo las patologías, en este caso, que la diabetes les ha ocasionado. Entonces estamos viendo realmente grandes desórdenes. O sea, cuando pase a dominar la situación de un descenso en la curva, en la RO, y estéis por debajo de 1, pues veréis que vuestras consultas estarán inundadas de pacientes que vendrán con mucha complicación pura de las patologías que nosotros solemos atender. Yo lo siento transmitir esto, que no es agradable, pero es real y es lo que nos está ocurriendo tanto en UK, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Suiza, bueno, aquí en Europa. Hago un aplauso de corazón para los países que más están sufriendo, en este caso Chile, Brasil, República Dominicana, ahora Colombia, Ecuador, sí, lo siento mucho, Perú, México también, lo siento mucho que no podamos apoyarnos de otra manera que de esta forma. Pues,
contad con nosotros y en mi caso conmigo en lo que fuera posible para apoyaros y poder salir adelante en esta situación tan difícil. Un abrazo de corazón para todos los que han estado esta noche en Latinoamérica y aquí en Europa. Muchísimas gracias, doctor. Que pase feliz noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que descansen. Y lo prometemos, va a haber segunda parte. Vamos a abusar del tiempo del doctor y ver un webinar solamente de preguntas y respuestas. Así podemos ver, ya tenemos la base teórica y tomamos 1 hora, 2 horas para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes y pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches.